Hola, ¿qué tal estáis, Pigmaliones? Espero de corazón que estéis todos y todas bien y bienvenidos a una nueva clase de Academia Enfermedad Crohn. Y en esta ocasión vamos a hablar de la permeabilidad intestinal. Debo decir que esta va a ser una clase libre debido a la importancia de la permeabilidad intestinal en la salud de la enfermedad, ya sea Crohn, colitis ulcerosa, intestino irritable o etc. Y debido a su naturaleza, debido a su importancia, creo que es mi deber como profesional de la salud que quiera ayudar a la comunidad de enfermedad Crohn, puesto que tengo una colostomía por la enfermedad de Crohn, creo que es mi deber que esta clase sea libre. Asimismo, los temarios de esta clase también van a ser totalmente de libre descarga. Una vez dicho esto, ¿qué es la permeabilidad intestinal? La permeabilidad intestinal es muy importante porque básicamente es la barrera protectora que separa todas las bacterias y virus que están en el intestino del resto del organismo. Y esto es especialmente importante porque el sistema inmunológico del organismo está preparado para hacer frente a esos virus y bacterias y eliminarlos, y en el organismo circulante en sangre esto no está preparado para ello. Y una vez que la barrera intestinal se degrada, la mucosa intestinal se degrada, estos virus y bacterias pasan al organismo y es cuando se produce una serie de sucesos, de reacciones fisiológicas que desencadenan en una inflamación de bajo grado. Una vez dicho esto, metemos la intro y comenzamos. Bien, aquí estamos de nuevo. Lo primero, vamos a entrar en contexto. ¿Qué es la mucosa intestinal? Vamos a centrarnos en aprender qué es la mucosa intestinal. La mucosa intestinal o la barrera intestinal. A ver, tú cuando vas al baño y tienes un brote, una diarrea, tienes mucho estrés, vas al baño y dices, uy, veo mucho moco en el baño. Eso es un problema, porque hay un exceso de moco y la falta de una bacteria que se llama Akkermansia, Akkermansia mucinifila, que es la que come ese moco. Ahora hablaremos un poquito más de ella. Bien, imagínate que este eres tú, ¿vale? Echa la imaginación, de verdad, echa la imaginación, te prometo que eres tú. Venga, pues este es tu intestino, el intestino grueso. El intestino grueso está rodeado por la mucosa intestinal, por la barrera mucosa intestinal. Dentro de esta mucosa hay una función clave, es evitar que pasen sustancias, virus y patógenos a la sangre, que haya una infección en la sangre, que haya infecciones graves en la sangre, etc. ¿De acuerdo? Bien. El mantenimiento de esta barrera corresponde principalmente, aparte de todo el sistema inmunológico, las bacterias prebióticas, etc., pero principalmente depende de la Akkermansia mucinifila. Para abreviar, la Akkermansia, ¿de acuerdo? ¿Por qué es esto importante? Porque esta bacteria lo que hace es comerse el exceso de moco para que las células epiteliales intestinales tengan que crear moco nuevo. Cuando esta bacteria no tiene capacidad de comer moco, o bien no estamos alimentando debidamente esta bacteria con alimentos concretos como inulina o etc., que ahora hablaremos de ello también. Cuando no estamos alimentando esta bacteria no tiene capacidad de comer moco, se acumula el moco y el cuerpo tiene que expulsarlo, expulsar moco en forma de heces. Esto es muy importante porque también cuando se acumula el moco se genera la permeabilidad intestinal porque se está generando más deterioro del moco del que se está produciendo. ¿Y por qué es esto grave? Porque la permeabilidad intestinal permite que haya separación entre las células epiteliales intestinales. ¿Por qué es esto importante también? Pues imaginemos que el interior de tu casa es el organismo, ¿de acuerdo? El interior de esta habitación es mi organismo. Y la barrera intestinal son las paredes de fuera. ¿Vale? La primera capa de la barrera intestinal, de la mucosa intestinal, es el aislante, la pintura, todo eso, ¿vale? Bien. Si eso se degrada, el ladrillo queda expuesto. Si el ladrillo se rompe, que serían las separaciones de las células epiteliales que he comentado, entra
el viento, entra el agua, entra el frío, entran los pájaros, entra Hacienda, entra todo. Pues esto es muy importante, porque cuando esta barrera mucosa intestinal se degrada, quiere decir varias cosas. La primera, que están entrando virus, bacterias y patógenos extremadamente dañinos al organismo. Y los virus, bacterias y patógenos que están en el colon son extremadamente agresivos, porque el ambiente del colon es un ambiente muy agresivo. El sistema inmune tiene capacidad de hacer frente a esto. El sistema inmune del colon tiene capacidad de hacer frente a esto. El sistema inmune periférico del resto del organismo no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué más quiere decir esto? Quiere decir que hay daños en las células epiteliales intestinales. Si esto se mantiene en el tiempo, puede haber lo que se conocen como úlceras intestinales. Quiere decir también que esta bacteria, la Akkermansia, no se está alimentando bien, por lo que me quiere decir también que hay alto grado de estrés. Me estás diciendo también que hay mala nutrición. Me estás diciendo también que hay una medicación agresiva. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las causas del síndrome de intestino permeable? Malos hábitos, alcoholismo, malos hábitos, sedentarismo, malos hábitos nutricionales, etc. Malos hábitos en general, ¿de acuerdo? Una mala nutrición, esta bacteria no está bien alimentada, hay irritación intestinal que aumenta aún más la secreción de la eliminación de moco, mejor dicho. Y además cae todo el sistema inmunológico. El estrés. Cuando hay una gran cantidad de estrés, el cuerpo está extremadamente estresado, evidentemente, ¿vale? Vale la redundancia. De hecho, tengo una clase hablando directamente del estrés, de la ansiedad y de cómo afecta al sistema inmunológico. Esto es muy potente, pero cuando tú estás muy estresado, hay un nervio que se llama nervio vago que conecta todo el organismo, especialmente sistema inmune, intestino y cerebro, y que manda la señal de que hay que activarse, hay que estar rápido. Hay que estar rápido, hay que activarse. ¿Qué ocurre esto? Que cuando tú vas siempre muy rápido, ya desarrollas malos hábitos. Malos hábitos de mala nutrición, comer deprisa, enfadarte por todo, estrés, etc., etc. Y esto es importante porque el estrés en sí mismo no es malo. El estrés lo que hace es una activación del organismo y el organismo funciona activándose, liberando células del sistema inmunológico, entre ellas la Akkermansia también, para prever un ataque. Pero cuando este estrés se mantiene de forma crónica porque tú tienes ese hábito, el sistema inmune cae, se produce la inmunodepresión y se produce la permeabilidad intestinal porque, entre otras cosas, como por ejemplo los linfocitos T, los macrófagos, los linfocitos B y la Akkermansia, caen y se produce la permeabilidad intestinal. La medicación agresiva como inmunosupresores, de hecho hay una clase dedicada a evitar los efectos secundarios de la medicación agresiva. Medicaciones como inmunosupresores o corticoides, protectores estomacales, como el omeprazol o similares, generan también una caída del sistema inmunológico bastante fuerte y una permeabilidad intestinal y por supuesto el sedentarismo. El sedentarismo genera una permeabilidad intestinal brutal porque no hay una necesidad para el organismo de renovar tejidos. De esto hablo también en una clase de forma más detallada. ¿Cuáles son los síntomas de permeabilidad intestinal? Pues básicamente cansancio, gases, diarreas, distensión abdominal. Si tú tienes el abdomen muy distendido, es porque hay separación ya de las células epiteliales intestinales. Seguramente haya una diarrea o una sensación de querer hacer caca y no puedes. ¿Por qué? Porque quieres expulsar moco que se está acumulando. Y por supuesto una inflamación crónica. Y cuando hablo de inflamación crónica no solamente es Crohn, colitis ulcerosa o similares. Una diabetes es una inflamación crónica. Un hipotiroidismo es una inflamación crónica. Una fibromialgia es una inflamación crónica. Unas migrañas es una inflamación crónica. Y todo tiene la misma causa. El estrés es extremadamente importante porque si tú no controlas el estrés vas a tener malos hábitos, vas a recurrir a la medicación te va a dejar agotado, vas a recurrir al sedentarismo porque estoy cansado y vas a experimentar todo esto. Esto es muy importante. Esto es extremadamente importante. ¿Se puede revertir la permeabilidad intestinal? Sí, se puede revertir la permeabilidad intestinal, por supuesto. ¿Cómo se puede revertir la permeabilidad intestinal? Por supuesto, cambiando los hábitos. Aquí, las personas que ya estén dentro de la academia ya habrán visto la clase de cambio de hábitos, ¿de acuerdo? Que es una clase brutal, es mi clase favorita de la academia, es una clase donde te enseño a cambiar todos los hábitos
con trucos psicológicos, con desarrollo personal, con programación neurolingüística, es una verdadera locura. Pero por supuesto la gestión del estrés. Gestión del estrés, cambio de hábitos. Esto es muy importante. Porque la salud es el resultado de unos hábitos. ¿De acuerdo? Esto que esté claro. Bueno, más concretamente el resultado es la consecuencia. La salud es la consecuencia de unos buenos hábitos y el resultado es un físico. Pero lo más importante es controlar el estrés y los hábitos. Porque si tú no controlas esto, especialmente el hábito de comer, tú no vas a poder comer lo que esta bacteria, la Akkermansia, necesita, que principalmente es un tipo de fibra llamada fibras prebióticas. Evidentemente, meter alimentos probióticos como el kéfir, yogures, van a venir bastante bien, sí, por supuesto, pero, o la avena, que también va muy bien, que la tienes que apuntar, va a ayudar, pero para eso es un hábito de comer sano. Bien, ¿cómo alimentar la Akkermansia mucinífera para que coma más moco y las células epiteliales intestinales no se separen? Pues lo primero, la inulina. La inulina es un tipo de fibra prebiótica que además es soluble. Una fibra soluble básicamente lo que hace, voy a coger el rotulador verde, una fibra soluble principalmente lo que hace que cuando llega al estómago y al intestino se disuelve. Se disuelve absorbiendo el agua del intestino. Esto quiere decir que evita las diarreas, que la diarrea también degrada el moco intestinal y degrada la Akkermansia también, evita las diarreas y permite que se evite el síndrome de intestino permeable porque da lugar a que se vaya renovando el moco. Esto es muy importante. Además es prebiótica y la Akkermansia es un tipo de bacteria del sistema inmunológico, de la microbiota, que es extremadamente importante y se alimenta de los prebióticos. Luego, por ejemplo, la avena. La avena es un tipo de carbohidrato, es un tipo de alimento. A mí me encanta en batidos o en tortitas o en copos, que es rica en inulina. Es muy rica en inulina y además permite que también, al tener mucha fibra soluble, se disuelva en el intestino. Muy, muy recomendable. Luego, la proteína de suero de leche, la proteína whey. ¿Por qué es importante la proteína whey? Por sus aminoácidos. Recordemos que cuando se degrada la mucosa intestinal, las células epiteliales se separan, se debilitan. Las células son compuestos de aminoácidos. Los aminoácidos están en la proteína. Entonces, consumir proteína de suero de leche, que además es un alimento muy prebiótico, muy importante esto, porque contiene calostro y contiene glutatión, que ambos trabajan para fortalecer el sistema inmunológico, muy importante, y también contiene lactoferrina, que fortalece el sistema inmunológico, pues permite que las células epiteliales vuelvan a juntarse para evitar que entre todo lo de fuera al interior. Luego tenemos la glutamina. La glutamina, bueno, es que tengo clases enteras en la academia hablando de la glutamina, es una locura. La glutamina es el aminoácido principal de la mucosa intestinal y además la glutamina es combustible metabólico tanto para la Akkermansia como para linfocitos T, B, macrófagos, etc. Para todas las células del sistema inmunológico. Por lo que va a ayudar mucho a reforzar la mucosa intestinal y también va a ser un buen alimento para la Akkermansia. Tengo que decir que si tú metes glutamina, ¿de acuerdo?, pero no alimentas debidamente la Akkermansia, vas a aumentar la cantidad de moco que hay en el intestino, pero también al no haber Akkermansia, este moco nuevo se va a ir degradando. ¿De acuerdo? Por lo que va a seguir habiendo permeabilidad intestinal. Muy importante esto. Aquí todo va de la mano. Y por último también la creatina. La creatina ayuda bastante porque ya que las células epiteliales se debilitan y se separan y la Akkermansia le falta energía para seguir comiendo, la creatina lo que hace es aportar energía a las células. No una energía excitante como una cafeína, no. Simplemente la creatina es un intermediario entre la energía que se obtiene de los alimentos y la célula. Pues al permitir que captemos más energía de los alimentos, las células epiteliales intestinales van a ser más fuertes y la Akkermansia va a tener más hambre, por así decirlo. Esto es extremadamente importante. Poco más que añadir, es un vídeo corto, pero es un vídeo que no he querido extenderme demasiado, quiero que sea rápido, directo y al grano, duro y sexy, para que toda la información pueda ser asimilada de la mejor forma posible. Sé que es mucha información comprimida en poco tiempo, he querido ser muy claro, pero toda esta información la tienes en los PDFs que tienes de libre descarga, en la descripción de este vídeo, que sé que van a ayudar muchísimo a tu salud.
Por mi parte, nada más que añadir, Pigmaliones. Espero que os haya gustado esta clase, espero que os esté gustando todo lo que estéis viendo en la academia, que hay más de 30 horas de formación en la academia. Es una verdadera locura, es la única formación que existe en el mundo sobre la enfermedad de Crohn, especializada en la enfermedad de Crohn, para enfermos de Crohn y dada por un profesional de la salud que tiene la enfermedad de Crohn y además tiene la ostomía, y sé que os está aportando mucho y yo os lo agradezco. Así que nada más que decir, besos, abrazos y nos vemos pronto.